¿Cuánta energía hemos perdido en discusiones que no cambiaron nada? ¿Cuántas veces nos vimos atrapados en conflictos que solo nos desgastaron sin dejarnos más que agotamiento? Existe un poder que muy pocos desarrollan, pero que puede cambiar la forma en que caminamos por la vida, el poder de ignorar. Y no hablo de indiferencia ni de frialdad emocional, sino de sabiduría, de dominio interior. Porque a veces el mayor acto de fortaleza no está en hablar, sino en guardar silencio, no en responder, sino en elegir no hacerlo. Ignorar lo que no merece atención es una forma de protección, una forma de respeto a uno mismo. Desde pequeños nos enseñaron que debemos defendernos si alguien nos ataca, que tenemos que demostrar que tenemos razón si alguien nos contradice, como si cada diferencia fuera una amenaza personal. Pero, ¿y si eso es justo lo que la otra persona busca? Y si el objetivo no es entendernos, sino provocarnos, piénsalo un momento. Cuando alguien te lanza una crítica cargada de veneno, ¿de verdad quiere comprenderte o solo desea ver que te afecta? Cada vez que caemos en esa trampa, entregamos algo valioso: nuestra calma, nuestra energía, nuestra paz. Como si fuéramos navegando en un barco y, al primer golpe, detuviéramos todo para recoger las piedras que nos lanzan, olvidando el rumbo, desviando el foco. Reaccionar se ha vuelto un acto automático. Apenas percibimos una amenaza, respondemos sin pensar. Nos justificamos, elevamos el tono, intentamos imponernos. ¿Pero para qué? ¿Cuántas veces una discusión terminó con dos personas agradeciéndose por haberse peleado? Casi nunca, porque la mayoría de las veces esos conflictos no buscan verdad ni entendimiento. Buscan alimentar el ego. El ego quiere ganar, quiere tener la última palabra, quiere demostrar que es superior. Pero la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en no necesitar imponerse. Está en elegir qué merece tu energía y qué es simplemente ruido. Hay una historia que ilustra esto con sabiduría. Un hombre es insultado en plena calle. Alguien lo provoca con violencia verbal, pero él no responde. Solo sonríe y sigue su camino. Un testigo le pregunta por qué no contestó y él responde: si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece ese regalo? Así funcionan los insultos, las críticas malintencionadas, las provocaciones. Son cargas que solo llevamos si decidimos tomarlas, pero no nos pertenecen. Reaccionar sin pensar es como aceptar un veneno con las manos abiertas. Es permitir que las emociones de otro definan tu estado mental. El estoicismo nos recuerda que tenemos una responsabilidad sobre nuestra mente, que no estamos obligados a entrar en cada batalla. No todo merece una respuesta, no todo es digno de nuestra atención. El silencio, cuando nace de la claridad, no es evasión, es estrategia, es dominio, y cuando dejas de reaccionar por impulso, algo se transforma. Porque quien no se deja arrastrar, quien conserva la calma mientras el otro pierde el control, ese es quien verdaderamente tiene el poder. Te paso ahora la segunda parte con el mismo estilo. En ella profundizamos en cómo el ego fabrica conflictos innecesarios y cómo la no reacción nos libera emocionalmente. Muchas veces creemos que reaccionar es defendernos, que si no respondemos, perdemos. Pero lo cierto es que reaccionar por impulso casi nunca nos lleva a un lugar útil. Es como si, en lugar de conducir nuestra vida, dejáramos que otros tomen el volante con una simple frase o mirada. Cuando permitimos que cualquier comentario nos altere, lo que estamos demostrando no es fuerza, sino fragilidad. Nuestra identidad se vuelve tan dependiente de la validación externa que cada opinión ajena se convierte en un juicio sobre quiénes somos. Y vivir así no es vivir, es sobrevivir al vaivén de los demás.
nos cuesta aceptar que no todas las discusiones tienen sentido, que no todas buscan un entendimiento real. Muchas veces, los conflictos son solo expresiones del dolor no resuelto de quien nos enfrenta. Personas que vienen cargadas de frustración, inseguridad o enojo y que, sin saberlo, utilizan la discusión como un canal para descargar su caos interior. Y si nosotros reaccionamos, si nos sumamos a esa energía, lo único que logramos es entrar en su campo emocional. Lo que comenzó como una diferencia de opinión se convierte entonces en una guerra invisible, donde ya no importa la verdad, solo importa ganar. Pero, ¿ganar qué? No ganamos nada cuando nos imponemos en una conversación vacía. No resolvemos nada cuando respondemos a alguien que ni siquiera está dispuesto a escuchar. Solo perdemos tiempo, paz, energía. ¿Cuántas veces hemos sentido esa fatiga al final del día después de discutir con la pareja, con amigos, con extraños en redes sociales? Esa sensación de vacío que deja una pelea donde no se construyó nada. Solo más distancia, solo más tensión. El ego se disfraza de muchas formas. A veces aparece como la necesidad de tener razón, otras como una urgencia de ser comprendidos. Pero el ego no quiere verdad, quiere aprobación, quiere control. Y cuando sentimos que alguien nos contradice, lo percibimos como un ataque a nuestro valor, a nuestra esencia. Como si la opinión de otro tuviera el poder de invalidarnos, como si ser contradichos fuera equivalente a ser rechazados. Pero el estoicismo nos recuerda que eso no es cierto. Nuestra verdad no necesita ser validada por todos para seguir siéndolo. Y cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros se libera. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo. No necesitas convencer a nadie para que lo que piensas tenga sentido. Puedes dejar de aferrarte a la necesidad de ser entendido, porque tu paz interior no puede depender de la mente de los demás. La no reacción no es debilidad, es claridad. Es saber reconocer cuándo una discusión puede aportar algo y cuándo solo va a robarte energía. Se trata de distinguir entre el diálogo genuino y la provocación disfrazada de interés, porque saber cuándo hablar y cuándo callar no es evasión, es sabiduría. Y cuando entiendes esto, descubres algo aún más profundo, el arte de la no respuesta. No porque no tengas que decir, sino porque sabes que decirlo no cambiará nada. Porque sabes que tu energía vale demasiado como para desperdiciarla en guerras que no llevan a ningún lugar. Porque elegir no entrar en un juego donde nadie gana es, en sí mismo, una forma de victoria. El silencio tiene un poder que muy pocos comprenden. En un mundo donde todos parecen necesitar opinar, responder, justificarse, el que elige no hacerlo brilla de una manera distinta, no por superioridad, sino por estabilidad. Porque en ese silencio no hay sumisión, hay elección, hay estrategia, hay dominio propio. Ignorar lo que no merece nuestra atención no significa ceder ni ser indiferente. Significa no prestarse a juegos donde nadie gana y donde el único resultado es perder la paz. Imagina que alguien se planta frente a ti y empieza a gritar. Espera que le respondas con el mismo tono, que te alteres, que pierdas el control, pero tú no te mueves, no cambias tu expresión, no respondes, simplemente estás ahí, en calma. Esa persona se frustra, sube aún más la voz, pero tú sigues igual, sin enfrentamiento, sin reacción. Al final, su rabia se disuelve en su propio vacío, y tú, intacto. Ese es el arte de la no respuesta. Esa es la verdadera fortaleza. No dejar que la energía del otro determine la tuya. Muchas veces lo que las personas realmente buscan no es un diálogo, sino una reacción. Quieren tocar una herida,
Quieren comprobar que pueden desestabilizarte. Es como lanzar un anzuelo esperando que piques. Y la manera más poderosa de ganar ese juego es simplemente no jugarlo. No desde la evasión, sino desde la conciencia, desde la claridad de saber qué merece ser atendido y qué no. Porque cada vez que decides responder, estás invirtiendo algo valioso, tu atención. Y tu atención es uno de los recursos más poderosos que tienes. El ego te susurra que si no reaccionas, estás perdiendo, que si alguien te ataca y no respondes, te estás dejando pisotear. Pero la verdad es que no hay nada más sólido que demostrar que nadie puede sacarte de tu centro. Esa calma desarma a cualquiera. Esa firmeza silenciosa pone límites sin necesidad de levantar la voz. La filosofía estoica lo dice con claridad. El viento puede levantar polvo, pero no puede mover una montaña. Y cuando practicas la no respuesta con sabiduría, te conviertes en esa montaña. Inmóvil, presente, fuerte por dentro, sin necesidad de imponerse por fuera. Esto no significa que no sientas, ni que nada te afecte. Significa que eliges con cuidado en qué batallas te involucras y que entiendes que hay muchas que no merecen ni un segundo de tu tiempo. A veces, la mejor respuesta es ninguna. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que no estás ahí para convencer a quien no quiere escuchar. Y cuando alguien se da cuenta de que no puede manipularte con palabras, simplemente deja de intentarlo, porque no obtiene lo que busca, porque su poder sobre ti desaparece. Lo más profundo de esta práctica no es lo que evita afuera, sino lo que construye dentro. Aprender a observar sin reaccionar te entrena para ver tus propios impulsos con más claridad. Comienzas a notar que muchas emociones intensas son solo eso, impulsos pasajeros. La rabia, la frustración, el deseo de responder, de justificarte, si los dejas pasar sin alimentarlos, se disuelven solos. Y ese espacio que se abre entre el estímulo y tu respuesta es donde nace tu libertad. La no respuesta no es solo una herramienta para evitar discusiones vacías. Es un camino hacia la autonomía emocional, porque cuando ya no dependes de lo que los demás dicen para sentirte válido, cuando ya no necesitas reaccionar a cada provocación para defenderte, aparece algo muy valioso: tranquilidad. Una calma que no se puede comprar, una claridad que solo se gana con práctica. Y cuando no estás atrapado en confrontaciones sin sentido, te das cuenta de cuánto espacio mental recuperas, cuánta energía ahorrada puedes ahora invertir en lo que realmente importa. No todo merece una respuesta, pero tampoco todo debe ser ignorado. La sabiduría no está en callar siempre, ni en hablar constantemente. La sabiduría está en saber cuándo cada uno de esos actos es necesario. A veces, el silencio protege nuestra paz, pero otras veces nuestra voz puede abrir un camino, evitar un daño, poner un límite. El equilibrio está en aprender a discernir, porque ignorar por ignorar no tiene sentido, pero ignorar desde la claridad puede ser una de las decisiones más poderosas que tomes. Muchas veces hablamos cuando deberíamos callar y callamos cuando deberíamos hablar. Nos dejamos llevar por impulsos, por emociones no resueltas, por el miedo a quedar mal o por el deseo de tener la última palabra. Nos enfrascamos en explicaciones eternas que no convencen a nadie, mientras guardamos silencio frente a cosas que sí merecen ser dichas. Esa incoherencia nos agota por dentro, nos llena de ruido. Nos desconecta de nosotros mismos. El estoicismo nos invita a hacernos una pregunta sencilla antes de hablar. ¿Esto que estoy a punto de decir es verdadero, necesario y útil? Si la respuesta no es un sí claro a esas tres preguntas, entonces, quizá el silencio sea la mejor elección, no por cobardía, sino por respeto, a ti, a tu energía y al otro.
porque muchas veces el impulso de hablar no nace de la sabiduría, sino del ego. El ego quiere responder, justificarse, dejar su huella en cada conversación, pero cuando te entrenas a escuchar con profundidad, a no reaccionar por inercia, a hablar solo cuando tus palabras realmente aportan, empiezas a transformar no solo tus relaciones, sino también tu mundo interior. No tienes que corregir a todo el mundo, no tienes que aclarar cada malentendido, no tienes que demostrar nada si tú ya sabes quién eres. Hay discusiones que, incluso ganándolas, te dejan vacío. Y hay silencios que, incluso sin palabras, te protegen. Pero también hay momentos en los que tu voz es necesaria. Cuando alguien cruza un límite, cuando una palabra puede proteger a otro, cuando tu silencio podría ser malinterpretado como complicidad. En esos momentos, hablar no es ego, es responsabilidad. La clave está en cultivar una mente lo suficientemente serena como para poder distinguir cuando uno está actuando desde la claridad y cuando desde la reacción. Porque reaccionar puede parecer una forma de afirmarse, pero muchas veces es solo ruido. En cambio, responder con sabiduría es una forma de presencia, una forma de sostenerse, una forma de transformar. Hablar cuando hace falta y callar cuando no suma requiere entrenamiento, requiere observar tu propia mente, preguntarte, ¿por qué quiero decir esto? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Estoy hablando porque tengo algo que decir o porque necesito llenar un vacío? Y si descubres que tu impulso de hablar nace del miedo, de la inseguridad, del deseo de controlar, entonces tal vez ese momento sea una oportunidad para practicar el silencio, no como censura, sino como ejercicio de dominio interno. Y eso es lo que distingue al sabio del impulsivo. El sabio elige, el sabio espera. El sabio sabe que no todo merece respuesta y que una palabra dicha en el momento adecuado puede valer más que 1000 dichas sin dirección, porque cuando aprendes a controlar tu impulso de hablar no te vuelves menos libre, te vuelves más dueño de ti. Evitar un conflicto no siempre significa ceder, tampoco significa huir. Muchas veces evitar un conflicto es simplemente evitar alimentar un fuego que no tiene por qué arder. La verdadera habilidad no está en ganar discusiones, sino en aprender a desactivarlas antes de que empiecen. No con evasión, con estrategia, con inteligencia emocional. Porque la mayoría de las confrontaciones no se inician desde la lógica, sino desde la emoción. Cuando alguien discute contigo, rara vez lo hace desde la calma. Lo hace desde su propio mundo interno, desde el enojo, la frustración, el miedo, la inseguridad. Y si tú entras con esa misma energía, el choque es inevitable. Pero si en lugar de responder con más ruido, eliges cortar ese ciclo, si logras quedarte en tu centro cuando el otro pierde el suyo, la situación cambia. La discusión pierde fuerza. El conflicto se diluye antes de escalar. Una de las formas más efectivas de lograr esto es usando respuestas que no alimentan la confrontación. No se trata de tener la última palabra, sino de no dar motivos para que la otra persona escale. Puedes decir algo tan simple como «entiendo tu punto» o «hablemos cuando estemos más tranquilos». Frases que no ceden, pero tampoco provocan. Frases que reconocen, pero no absorben. Eso ya desactiva media discusión, porque le retiras el combustible al fuego. Otra estrategia poderosa es no tomarte todo como algo personal. A menudo, las personas discuten por cosas que no tienen nada que ver contigo. Solo buscan un lugar donde depositar su malestar. Y si tú te lo tomas como un ataque, te conviertes en su contenedor emocional. Pero si lo reconoces como lo que es, una proyección, puedes elegir no recibirlo. Puedes quedarte en silencio. Puedes dejar que esa energía rebote sin tocarte. Puedes retirarte sin sentir que huyes, porque a veces irse es el acto más sabio.
porque no todos los campos de batalla merecen que pongas un pie en ellos. También puedes usar el humor, no para minimizar lo que sientes, sino para salir de la rigidez del conflicto. Una sonrisa puede cortar un ataque, una broma puede vaciar una tensión, no porque ignores el problema, sino porque eliges no dejarte atrapar por su gravedad. El humor, usado con conciencia, es una forma de recordar que nada tiene tanto poder como para sacarte de tu calma, salvo que tú se lo entregues. Y eso es lo más importante, recordarte que no estás obligado a entrar en cada conflicto que alguien te proponga. No estás aquí para responder a todo. No tienes que convencer a todo el mundo. Puedes decir, no voy a discutir esto ahora, y seguir adelante, sin culpa, sin carga, sin necesidad de demostrar nada. Porque salir de una discusión sin decir una sola palabra no es una derrota. Es un acto de soberanía. Has ganado algo más grande que el argumento, tu paz. Cuando empiezas a aplicar estas estrategias, no solo evitas conflictos, te das cuenta de que muchas de esas confrontaciones ni siquiera eran necesarias, que podías haber seguido tu día sin ellas, que eran solo distracciones disfrazadas de importancia. Porque el verdadero poder no está en responder con fuerza, sino en no necesitar responder. Y cuando lo entiendes, cuando lo practicas, descubres algo aún más profundo: la libertad de no engancharte. Hay un momento en el camino donde algo empieza a cambiar. Ya no estás simplemente usando estrategias para evitar conflictos, sino que algo dentro de ti se transforma. Dejas de ver las provocaciones como amenazas. Dejas de sentir que todo debe ser respondido. Y entonces sucede algo sutil pero profundo. Tu mente se fortalece. Dejas de luchar para ignorar lo que no vale la pena, porque simplemente ya no lo ves como algo relevante. Las provocaciones pierden sentido. Las críticas pierden volumen. Lo que antes te sacaba de tu centro, ahora ni siquiera te alcanza. Ese es el fruto de una práctica sostenida. Porque una mente fuerte no nace de un momento de iluminación, sino del entrenamiento constante. Tal como fortaleces un músculo, también fortaleces tu atención, tu claridad, tu capacidad de elegir. El dominio interior no es un talento, es una disciplina, una forma de vivir, una decisión que tomas cada día, y el resultado es libertad. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la verdadera, la de no ser esclavo de lo que otros digan o hagan. Una mente inquebrantable no reacciona por impulso, observa, espera, elige, no necesita ganar cada conversación, no necesita tener la última palabra, no busca imponer su punto de vista para sentirse válido, y eso se nota. Se nota en cómo caminas, en cómo escuchas, en cómo sostienes la calma sin esfuerzo, porque ya no estás fingiendo serenidad, estás habitando una paz que has construido desde dentro. El estoicismo enseña que nuestra mayor fortaleza no está en controlar el mundo, sino en dominar nuestras respuestas. Y eso requiere práctica diaria. Empezar por lo simple, observar cómo reacciona tu mente cuando alguien te contradice, notar ese impulso que quiere justificarte, aclarar, responder y, en lugar de actuar de inmediato, respirar, hacer una pausa, preguntarte, ¿esto realmente merece mi energía? ¿Va a cambiar algo esta discusión? ¿Estoy respondiendo desde mi centro o desde una herida? A veces, solo esas preguntas bastan para cambiar por completo la dirección de una conversación, o para evitarla por completo. Entrenar la mente también implica mirar hacia adentro con honestidad. Reconocer de dónde nace cada impulso. Es orgullo, es inseguridad, es el miedo a parecer débil. Cuando sabes por qué reaccionas, puedes empezar a soltar. No necesitas reprimirte, solo necesitas comprender. Porque lo que se entiende deja de tener poder sobre ti,
y lo que ya no te controla se convierte en libertad. Otra práctica esencial es el desapego. Entender que todo pasa, que nada es tan permanente como parece, ni las críticas, ni los juicios, ni siquiera la idea que hoy tienes de ti mismo. A veces algo nos afecta porque creemos que eso define lo que somos, pero cuando recuerdas que todo cambia, que incluso tú estás en constante transformación, puedes soltar con más ligereza. Pregúntate, ¿esto que hoy me altera me importará dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué cargarlo ahora? La mente no se entrena solo en momentos de calma. Se entrena en medio del ruido, en la contradicción, en el caos del día a día. Pero también se fortalece cuando elegimos con intención aquello que dejamos entrar. No podemos controlar todo lo que nos rodea, pero sí podemos decidir qué consumimos, con quién compartimos nuestro tiempo, a qué le damos atención. Rodearte de paz no es un lujo, es una forma de proteger tu energía, porque el entorno moldea el ritmo de tu mente, te guste o no. Si estás rodeado de discusiones constantes, de noticias que solo siembran ansiedad, de personas que viven en conflicto, con todo, es cuestión de tiempo para que esa vibración se te contagie. Pero si decides nutrir tu vida con calma, con silencio, con conversaciones que aportan, con vínculos que no demandan explicaciones para todo, entonces tu estado natural empieza a cambiar. No porque ignores el mundo, sino porque eliges no arrastrarte con él. El estoicismo no propone escapar de la realidad, propone habitarla con otra mirada. No es desconexión, es discernimiento. Es saber que no todo lo que ocurre a tu alrededor debe convertirse en parte de tu mundo interior. Y una forma poderosa de reforzar esa claridad es la meditación. No necesitas sentarte horas, bastan unos minutos al día. Respirar, observar, traer tu atención al presente. Cada vez que tu mente se distraiga, vuelves, no luchas, solo vuelves. Ese acto tan simple es el mismo que practicas cuando alguien intenta provocarte y tú eliges no responder. Meditar no es evadir el conflicto, es entrenarte para no entrar en él si no es necesario. Es preparar tu mente para que no reaccione ante cualquier estímulo, para que no se disuelva con cada palabra ajena. Si puedes estar presente en tu respiración, también puedes estar presente en medio de una conversación difícil. Si puedes observar un pensamiento sin identificarte con él, también puedes observar un comentario sin convertirlo en herida. Y en ese proceso, algo se transforma. Comienzas a vivir con más ligereza. No porque todo sea perfecto, sino porque has dejado de cargar lo que no te corresponde. Muchas veces sufrimos no por lo que pasa, sino por cómo lo interpretamos, por el peso que le damos. Nos aferramos a palabras, a gestos, a desacuerdos, como si tuvieran el poder de definirnos. Pero cuando aprendes a mirar con otra perspectiva, cuando te das permiso de soltar sin resentimiento, comprendes que muchas cosas que parecían importantes simplemente no lo son. Otra herramienta poderosa es el humor. Aprender a no tomarte todo tan en serio, a reírte de ti mismo, a ver los conflictos como parte del teatro de la vida. No desde la burla ni desde la evasión, sino desde la conciencia de que algunas cosas solo tienen el poder que tú les das. A veces, una sonrisa puede cortar una tensión. A veces, una broma suave puede desactivar una confrontación que estaba por estallar. No porque minimices el asunto, sino porque eliges no inflarlo más. Y entonces ocurre lo más curioso. El entorno empieza a cambiar. La gente que antes intentaba provocarte pierde interés. Las personas que solo se nutrían del conflicto ya no encuentran con quién discutir. Y sin darte cuenta, tu forma de habitar el mundo transforma también el mundo que te rodea. Porque cuando tú cambias, tu energía cambia.
Y cuando tu energía cambia, lo que atraes también se transforma. Llega un momento en que todo se vuelve más claro. Ya no necesitas hacer un esfuerzo consciente para ignorar lo que no importa, porque ya no lo ves como una amenaza. Ya no te preocupas por cada opinión, ni te desgasta cada desacuerdo. Lo que antes te sacaba de tu centro, ahora simplemente pasa de largo. No porque hayas dejado de sentir, sino porque has dejado de reaccionar. Has dejado de interpretar cada cosa como un ataque. Has dejado de entregarle tu poder a lo externo. Y eso es libertad. No la libertad ilusoria de hacer lo que quieras, sino la verdadera, la de elegir en qué pones tu atención. Porque lo que atiendes crece, y lo que ignoras con sabiduría se disuelve. La paz no aparece cuando el mundo se vuelve tranquilo. Aparece cuando dejas de permitir que el mundo controle tu interior. Esa es la paz que se cultiva, que se entrena, que se defiende como algo sagrado. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no sientes la necesidad de reaccionar a cada provocación. Ya no te atrapa la urgencia de corregir, de responder, de tener razón. Descubres que muchas de las batallas que librabas eran innecesarias, que eran solo ruido, y que tu energía, en lugar de estar dispersa en conflictos sin sentido, puede estar enfocada en lo que de verdad importa, en tu crecimiento, en tus vínculos verdaderos, en tu propósito, en la calma. Y aquí es donde la sabiduría estoica se une con algo que ya exploramos antes. Todo lo que ocurre en tu vida tiene sentido si sabes cómo mirar. Tal como vimos en el video anterior, todo pasa por algo. Cada experiencia trae consigo una enseñanza, y muchas veces la provocación no aparece para alterarte, sino para entrenarte, para mostrarte dónde aún te duele, para enseñarte que puedes sostenerte sin ceder al impulso. Lo que antes interpretabas como ofensa, ahora puedes verlo como oportunidad. Lo que antes vivías como conflicto, ahora puedes verlo como espejo. Cada situación difícil te devuelve información, te señala un punto interno, una herida, una reacción que aún no dominas. Y ahí es donde todo empieza a tener sentido. No es que el mundo cambie, es que tú empiezas a ver diferente, empiezas a responder diferente. Y en esa diferencia empieza tu poder. Cuando dominas el arte de no reaccionar, cuando aprendes a responder solo cuando vale la pena, cuando eliges con cuidado tus batallas y tus silencios, tu vida adquiere otra textura, más liviana, más estable, más profunda. Ya no estás a merced del viento, te vuelves raíz, te vuelves centro, te vuelves presencia. Imagina por un instante cómo sería tu vida si dejaras de reaccionar ante todo, si las críticas no te afectaran, si las discusiones inútiles no te arrastraran, si pudieras mantener tu calma sin importar lo que pase a tu alrededor. ¿Cuánto más liviano sería tu día? ¿Cuánta energía tendrías disponible para lo que de verdad importa? ¿Cuánta paz experimentarías si dejaras de cargar con lo que nunca te perteneció? Ese es el verdadero poder de ignorar. No es desprecio, no es orgullo, no es arrogancia, es sabiduría, es darte cuenta de que no necesitas dar explicaciones a todo el mundo, que no tienes que convencer a nadie, que no estás aquí para tener razón en cada conversación, estás aquí para vivir en paz. Y si esa paz se convierte en tu prioridad, entonces ya nada externo podrá alterarte de verdad. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te herían ya no resuenan contigo, que los conflictos que solías atraer simplemente dejan de aparecer, que las personas que solo venían a provocarte se alejan solas, porque cuando tú cambias, tu entorno cambia. Cuando eliges no engancharte, el conflicto pierde su combustible, y donde antes había caos,
Ahora hay claridad. La necesidad de ser comprendido, de defender tu punto, de corregir al otro, va desapareciendo. En su lugar aparece algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber que estás en tu centro, que no dependes de nada ni de nadie para sentirte estable, que tu calma es tuya y nadie puede quitártela, porque ya no vives para reaccionar, sino para responder con propósito. Y eso es libertad real. Entonces, la próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate: ¿realmente quiero darle mi energía a esto? Si la respuesta es no, sonríe por dentro, respira y sigue tu camino. No necesitas ganar esa discusión, no necesitas demostrar nada. Lo único que necesitas es mantener tu tranquilidad intacta, porque la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte. Está en elegir el silencio cuando ese silencio guarda tu paz. Y cuando llegas a ese punto, cuando has dejado de reaccionar por impulso, cuando solo das tu atención a lo que verdaderamente lo merece, algo dentro de ti cambia para siempre. Te das cuenta de que has crecido, de que ya no estás en guerra con el mundo, de que has soltado la necesidad de aprobación, de que tu vida ya no gira en torno a lo que piensen los demás. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en una fuente de calma, en alguien que camina por el mundo sin miedo, sin tensión, con libertad. La energía que antes usabas en discusiones inútiles, ahora la puedes invertir en tu felicidad, en tus pasiones, en tus vínculos reales, en tu crecimiento. Esa es la invitación, no solo a ignorar, sino a liberar, a soltar el peso de lo innecesario, a recuperar el poder de elegir. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Todos, en algún momento, nos dejamos arrastrar por el ruido, pero también todos podemos aprender a soltar. Si alguna idea tocó algo dentro de ti, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si aún no lo has hecho, te invito a ver el video anterior de esta serie. Todo pasa por algo. Porque cuando aprendes a ignorar lo que no merece tu energía y a ver sentido incluso en lo que te duele, empiezas a vivir con una paz que ya no depende de nada externo, solo de ti. Gracias por llegar hasta aquí, por tu tiempo, por tu escucha, por tu intención de crecer. Si esta reflexión te gustó, te invito a ver el siguiente video. Si realmente te impactó, no olvides regalarnos tu valioso me gusta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, y recuerda, tu paz es tuya. Protégela, cuídala, hónrala. No permitas que dependa de nadie más.